yo era un chamaco completamente. Te estoy hablando de 1934, 35. Y yo escuchaba por radio la XCW, se escuchaba el mariachi Marmolejo 3 veces por semana. Parece que yo ya la música la traía por dentro, porque me encantó. En la esquina de mi pobre casa estaba una cantina de mala muerte. Pasaba un mariachi por ahí, muy modesto. Eran 5 elementos. Me quedé impresionado con el mariachi. Un día el jefe del grupo me dice, ¿te gusta el mariachi, verdad? Pues sí, sí me gusta. Entonces dice, mira, cómprate un pistón, o sea, la trompeta, se van a usar. Llego y le digo a mi mamá, mira, dice el señor don Luisito, el jefe del mariachi que pasa aquí, que me compres un pistón. Oye, hijo, pero tú qué sabes de música. Bueno, ahí me daba el mate porque es la verdad. Yo que sabía de música, la sentía. Porque yo creo que yo nací enamorado de la música y más de la trompeta. El mariachi es un género musical regional que tiene 2 grandes características. Por un lado, en sí representa una combinación muy balanceada de las 3 grandes raíces culturales del pueblo mexicano y de los pueblos latinoamericanos. Los elementos mediterráneos, los elementos aborígenes, pero también la vertiente africana, que generalmente se omite o se rechaza. Lo que suponemos, y es una tarea que nos ha llevado tiempo, es de que sea una palabra mestiza. La postura galicista proponía que la palabra derivaba de la corrupción de un vocablo francés, mariage, que designa boda o matrimonio, y por otra parte, la postura autoctonista, que planteaba que era originaria la palabra de la lengua coca, que se había hablado en la región central de Jalisco y particularmente en el pueblo de Cocula. En 1981 se publicó la denominada Carta de Rosa Morada, que es un documento de 1852 en el que claramente se habla de las fiestas de pueblo con borrachera y música a los que se les llamaba mariachi. A partir de ahí ya sabíamos que la palabra no solo designaba al grupo de músicos, también designaba a la fiesta misma. El origen del mariachi está sumido en una nebulosa que desde mi punto de vista es muy difícil de desentrañar. No sabemos cómo nació un árbol, una semilla que cae por ahí de un pájaro que la tiró y ahí sale y empieza. O sea, pues me preguntan a mí cómo es el mariachi. Pues el mariachi es el que representa el sentir, la pasión de un pueblo. Veo a un señor que pasaba por ahí con un clarinete y saxofón, pero estaba el estuche grande. Dije, este es músico. Me le pego a su casa, vivía como a 5 puertas. Y que le llego, oiga señor, le decían Don Teo. Usted es músico, ¿verdad? Sí, dice. Le digo, mire, compré una trompeta, no me podrías decir cómo es la música. Ya me escribió las notas con números de pisar los pistones, el do, el re, el mi, toda la escala. Entonces sacó el saxofón, dice, a ver, trata de tocar esta nota. La primera, el do, que todos empezamos. ¿Qué crees? En una semana tenía yo la escala de do mayor, del do al do, ida y vuelta, ya la tenía. Rasposa y fea, como tú quieras, pero ya la tenía. Se me ocurre decirle a don Luisito, ya compró mi mamá, me compró el pistón, la trompeta. Y entonces dice, mira, ya para el viernes te vamos a llevar a chambear. Sí, sí me llevaron. La Revolución Mexicana trae un cataclismo popular.
es un juego de población de un sentido al otro. No solo los ejércitos del norte llegan al sur, los del oriente llegan al poniente, los del centro llegan al norte, las gentes de las poblaciones aisladas llegan a las grandes ciudades. Se da un gran movimiento poblacional que de alguna forma los mexicanos se conocen unos con otros. Y en este rejuego, los músicos del occidente de México se enteran de que en las grandes ciudades hay trabajo, de que en las grandes ciudades algunos, si buscan, si se esfuerzan, pueden llegar a ser músicos de tiempo completo. Y no como eran prácticamente todos los mariacheros tradicionales, músicos de tiempo parcial. La política de la Revolución Mexicana, que era una política abierta a lo popular, por primera vez, hace que muchos de las manifestaciones culturales vernáculas por fin sean valoradas. En una de esas manifestaciones es el mariachi. Yo empecé a tocar en un rancho donde nosotros nacimos, allí nos criamos, en 1951, cuando me dicen, oye Juan, ¿por qué no vas a traer a la servilleta a Juan Robles? Un señor cieguito, tocaba guitarra de séptima de 14 cuerdas. Buenos días. Entonces era un niño de 11 años, no tenía mucha comprensión, pero sí tenía afición a la música, pero no la conocía. Fui a mi casa y le digo a mi papá, papá, yo tengo ganas de tocar. Me dice mi papá, no hijo, ese es trabajo de flojos, olvídate. Dice otro día, bien, hijo, si tú tienes ilusión y interés de tocar, dile a tu tío Refugio que te enseñe. Yo sentí maravillas. Entonces yo hice una vihuelita con el pescuezo así de grande, de un árbol durísimo del tepehuaji. Así estudié la vihuela. Después de la Revolución Mexicana, cuando comienza todo un movimiento nacionalista, auspiciado desde la Secretaría de Educación Pública, se dan cuenta de que la emigración de gente del campo a la ciudad representa un mercado importante para su música. Llega al poder Lázaro Cárdenas en 1934 y allí es cuando ya el mariachi era parte del paisaje urbano, pero allí se conjugan esa voluntad de los músicos emigrados de trascender como músicos de tiempo completo con la política nacionalista del cardenismo. Y todo esto vinculado con los intereses comerciales de las compañías disqueras, de las compañías radiofónicas, de las compañías cinematográficas. Los gobiernos comienzan a contratar como empleados a los mariachis. Entonces, el mariachi se comienza a hacer símbolo de mexicanidad. Entonces se hace un gran aparato en donde todos los intereses coinciden y es el gran lanzamiento de la música mexicana y dentro de esa corriente el gran lanzamiento del mariachi. El gavilán del norte ya llegó, sopas y papas, ¿verdad? Con permisito, vamos a llegarle. Ándale, don Miguelito. Ya te traigo aquí en mi cartera. Los mariachis tradicionales y arcaicos eran conjuntos, vamos a llamarles de cámara, conjuntos que producían una sonoridad pequeña. La trompeta no se usaba, por eso me dijo don Luisito, se van a usar. En el siglo XX, la principal transformación fue desde luego la introducción y generalización de una o dos trompetas que van a cumplir funciones que antes cumplían los violines. Había 5 grupos, 3 tenían puros violines, el otro donde andaba don Pedrito de trompeta y yo, eran los únicos trompetas. Meterla al mariachi era un sacrilegio. La gente de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, que saben cómo es el mariachi, ¿cómo van a aceptar la trompeta?
La trompeta la aceptaba el público de aquí. ¿Qué pasó? Aunque te escondas y te apartes de mi ¿Qué pasó? vista. ¿Todo bien? Ahí la llevamos. Bueno, adiós, Y adiós. si yo pierdo mi Ya se cartera, amanecí, ya voy llegando, como dicen. Sí, decía mi jefe. Ahí la de llevamos. nueva cuenta te mando un Claro, retratista. bueno, tanto gusto, ¿eh? Si bien la XCW, la estación que fue muy importante para la difusión del mariachi, no inventó que el mariachi tuviera trompeta, sí fue la institución que más propició a que los mariachis tocaran con trompeta. A partir de 1940, el mariachi Vargas de Tecalitlán, que no traía trompeta todavía, fue exigido por la XCW de que incorporara el aerófono. Y ahí fue donde don Miguel Martínez se incorpora. Mariachi Vargas de Tecalitlán tenía un programa cada 15 días. Según el maestro Vargas, fue y le dijo a don Emilio, ya es justo que me ponga otro programa. Que don Emilio le dijo, mire maestro Vargas, ¿por qué no mete trompeta a tu grupo? Se quedó Vargas de una pieza. Él de su criterio nunca había metido trompeta. Ahora, su papá es un veneno mencionarle la trompeta. Hubo división en el grupo, ganaron los que sí estaban de acuerdo que se metían una trompeta. Entonces se dedica a buscar trompeta. ¿Dónde las iban allá? Si no había más que dos aquí en Tenampa, don Pedrito y tu servidor. Entonces, ahí viene conmigo. Fui de prueba, me quedé 30 años ahí en Vargas. ¿Cómo fue el inicio de la trompeta de meterse el mariachi? Lo que batallamos Es cierto. para que la aceptara el público. Pero después qué bonito, ¿no? Así pasamos a hambres y fríos. Para que el cliente nos ocupara. Es cierto. Porque primero se llevaban a los que tocaban violín. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Fue don Miguel Martínez el que acabó dando el toque canónico a el mariachi con trompeta. Esto le dio un color diferente al mariachi, pero obligó a que el mariachi creciera, porque evidentemente la sonoridad de una o dos trompetas es tan aplastante que si el mariachi solamente tiene uno o dos violines, pues entonces los violines prácticamente no se escuchan. De ser un conjunto característicamente de cámara, el mariachi se transformó en una orquesta. Mi nombre es José Martínez, pero me dicen Pepe Martínez, así que director musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán. Y tiene una historia que data desde 1897, cuando 4 músicos formaron el Mariachi Vargas. El fundador, Gaspar Vargas, enseguida en 1934, su hijo, Silvestre Vargas, se hizo cargo del mariachi. Viene a continuación en el escenario el mejor mariachi del mundo. Recibamos al Mariachi Vargas de Tecalitlán. Guadalajara,
la música del mexicano, el sentimiento del mexicano, la entrega del mexicano con la mujer que ama, las serenatas, todo. No, eso es hermoso. Gustaba mucho Mariachi Vargas, como estaba, pero no tenían trompetas. Grabaron las canciones para el Peñón de los Ánimos sin trompeta. Y me dice Vargas como a los 15 días, oye, ¿y nos van a llamar para la filmación? Digo yo, maestro Vargas, ¿y yo a qué voy si yo no toqué? Mira, si algo dicen, ahí te colgamos la vihuela, nomás es de la señal, el cabo ya todo está grabado. Yo con una ilusión conocer a Jorge Negrete. Se va a venir el agua. Y hay agua, hay vida para todos. Los ríos aumentan y guardan el agua para la necesidad de la seca. El mariachi moderno tiene como su antecesor al mariachi tradicional, pero el mariachi tradicional ha continuado viviendo, ha seguido cultivando este repertorio de sones y jarabes y géneros arcaicos que el mariachi moderno no practica. La primer tarima que conocí fue esta de Cimarronas, propiedad de los Hernández. El uso principal exclusivamente es para bailar lo mexicano, los sones, los jarabes, algunas otras piezas, ¿verdad?, que también las bailaban allí, pero exclusivamente para el zapateado. Al sonar la tarima, señas que había mariachi. Entonces se iban a divertirse la juventud. Tradicional sigue en las comunidades pequeñas cumpliendo las funciones que en muchos siglos ha cumplido. Es decir, recordemos que el mariachi existe tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades criollas. Toda la festividad popular del pueblo mexicano y de los pueblos latinoamericanos en general está dividida en un ámbito secular y en un ámbito religioso. El caso de los tíos, como el caso de la mayor parte de los mariachis tradicionales, es un grupo
que de alguna manera constituye el eje de la vida ritual de su comunidad, puesto que toca en todas las ocasiones. Toca para desde bautismos, matrimonios, funerales de mayores, funerales de niños, alabanzas para las fiestas religiosas, el canon de la misa, etc. El Señor esté con todos ustedes. Lo que se había retomado del mariachi eran sobre todo las piezas que correspondían al ámbito no religioso, que eran más fácilmente comercializables que las piezas que correspondían al ámbito estrictamente religioso, que constituyen plegarias musicales y en algunos casos también plegarias que incluyen textos. Los discos, comienzan a circular las películas de la época de oro del cine mexicano y el mariachi comienza a gustar en toda América Latina. Comenzó a ser difundido en Estados Unidos, que era la clientela natural por todos los mexicanos que ya vivían en el sur de ese país. Muy pronto las giras de los cantantes son todo un éxito, acompañadas por los mariachis. Hacia el Caribe, en los 40 ya están también cantantes. En España comienza a hacerse una cosa más internacional. La proyección del mariachi, desde mi punto de vista, se debe a su capacidad de asumir cualquier género, porque ya es una orquesta. Se puede adaptar a cualquier cantante, a cualquier estilo. Las grandes transformaciones en la segunda mitad del siglo XX fueron, en primer lugar, la apropiación del mariachi de músicas de América Latina. De repente ahí el mariachi se apropia del bolero y hace gran éxito con el bolero ranchero. Y ahí fue un camino donde el mariachi moderno se acopló y se adaptó y al mismo tiempo hizo suyos prácticamente cualquier tipo de género musical. Mi padre se juntó con el mariachi Pulido y después del mariachi Pulido él hizo su mariachi en México. Y sus éxitos fueron el haber grabado polcas y pasos dobles. Pasamos un programa y dice el señor Guzmán, dice maestro Vargas, miren, aquí hablaron de la embajada de Costa Rica, miren, estamos hablando de 2 meses de gira a Costa Rica, el primer mariachi que llegaba a Centroamérica. Fuimos nosotros, el público se desbordaba, nos tocaban, a veces éramos de carne y hueso. Bueno, una cosa preciosa. Estuvimos en Las Vegas nosotros hace muchos años. Entonces yo dije, bueno, voy a cantar una canción en inglés. Una canción mexicana, solamente una vez, pero en inglés. Termina la canción y viene un señor ahí de la audiencia, viene conmigo y me dice, ese señor dice, venimos aquí a escuchar mariachi, la música mexicana, lo que es México. Si yo quiero oír canciones en inglés, me voy a otro show. Los mariacheros, en el sentido de los músicos, pues son más apreciados en el exterior, es decir, en otras partes del mundo, que en el propio México. De toditas las muchachas, la más bella, tengo miedo me la vayan a ganar. It is a happy day, Jose, for both of us. Soon you and Cholita will marry. Sí, señor. If she has not forgotten. Forgotten? No, not Cholita. I hope you're right, señor. You young people are all alike, filled with fears and doubts. Cholita knows it was her father's wish. Amigos míos, I have brought you from your fields and homes to give you good news. Today, after her long absence in Mexico City, my niece Cholita returns to us. In her honor, I declare a 3-day fiesta. ¡Viva! Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, pues es el centro de un mercado desde la segunda mitad del siglo XVIII. Entonces, como mercado, pues también vincula
todas estas tradiciones populares, todas estas tradiciones musicales. En aquellos años el mariachi aquí en Jalisco no era reconocido como una música de categoría, entonces pues estaba rezagado a las cantinas, a las fiestas, y de ahí no pasaba, no era aceptado en los lugares como el Teatro Degollado, ¿no? En el Teatro Degollado tienen lugar las funciones de gala, tanto de los mariachis tradicionales como de los mariachis modernos. Y de esa manera se les da el lugar que merecen como elementos emblemáticos de la música mexicana. Pero en Guadalajara no siempre los mariachis fueron aceptados, ni siquiera bien vistos. En 1907 es un cambio drástico porque hasta entonces lo que teníamos por parte de los gobiernos eclesiásticos y civiles era una tendencia a prohibir el mariachi, a establecer como algo indecente al mariachi. De hecho, tenemos desde la Carta de Rosa Morada, cuando el cura del lugar les quita los instrumentos a los músicos y les prohíbe que estén tocando porque era el domingo de resurrección y estaban propiciando la borrachera. Obviamente los músicos traen otros instrumentos y sigue la borrachera por varias noches. A partir de 1994 se estableció el Encuentro Internacional del Mariachi en Guadalajara. Desde el principio se planteó que se congregaran mariachis tanto de la vertiente moderna como de la vertiente propiamente tradicional. Desfilan por la ciudad, van y dan conciertos a diferentes barrios de la capital tapatía y a diferentes municipios de Jalisco. Representa sobre todo un motivo de refrendar que aunque sean de otras tierras, ellos forman parte de una tradición mexicana. Los primeros pasos a mí en el mariachi fue escuchar de niño a mi padre y a mi abuelo, que fueron también mariacheros. A donde quiera que ellos iban yo los seguía y pues ya lo traía yo en la sangre. Y mi sueño era llegar a Los Ángeles, entonces pues decidí salirme de aquí. Y de ahí me fui a Los Ángeles y empecé a hacer un grupo que precisamente decidimos llamar Los Camperos, en 1961. Para mí fue un accidente, porque soy de Tucson, Arizona. Y empecé a tocar la trompeta de 10 años en la escuela, porque mi papá toca la trompeta. Y cuando yo tenía 15 años, alguien me miró con la trompeta después de la escuela y dijo que, ¿tocas trompeta? ¿Por qué no vienes con nosotros? Tenemos una banda. Y la banda se llama el Mariachi Los Changuitos Feos. El mariachi en Estados Unidos tiene una profundidad de medio siglo, no solo como un fenómeno de gente que llega de México a tocar, sino como un fenómeno de gente que allí nació y que está tocándolo. Que en Estados Unidos era algo nuevo y en la manera que yo lo presenté, con dignidad, con respeto, empecé a cambiar la imagen, poco a poco, se nos fue dando un poco de crédito y pues a través de muchos años de trabajo, finalmente fuimos reconocidos nacionalmente en el Instituto Smithsonian de Washington. Lo que empezaron a hacer hace unos 30 años en los Estados Unidos es que empezaron a dar clases a fuerzas en escuelas y de ahí están saliendo cientos, pues miles de alumnos cada año que están saliendo de escuela ya con mucha experiencia tocando la música de mariachi. Esto da una cobertura y una serie de osadías en los mariacheros que los hace, por ejemplo, a Jeff Nevin ser un compositor que ya intenta hacer una ópera con mariachi. O sea, el mariachi tiene, yo considero, su mayor madurez globalmente en la actualidad en los Estados Unidos. ¡Sí, señor! ¿Dónde andas, precioso? Y puro Guadalajara, sí, señor. Puro Lomas del Paraíso, sí, señor. Como ensayan prácticamente los sábados por la tarde-noche, la casa de don Juan, el jefe del grupo, se convierte en el centro de la comunidad y toda la gente va a escuchar música y a disfrutar un buen rato durante los ensayos, las escoletas que hacen ellos
para ir refrescando el repertorio o aprendiendo nuevas piezas. Da testimonio de un acontecer artístico, histórico de la comunidad. El conjunto denominado de arpa, violín, guitarra, que es el conjunto general de los instrumentos cordófonos que se difunden en América, no es originario de España. Llega a la península con los árabes. Cada región comenzó a hacer los instrumentos de diferentes dimensiones, las guitarras, las vihuelas, a comenzar a experimentar con formas y al mismo tiempo no solo era la construcción de los instrumentos, sino su ejecución. Hay variedades regionales y hay diferencias entre las regiones en términos de formación del conjunto instrumental. Ni modo, ¿qué voy a hacer? En la parte norte de Jalisco, en la parte minera, vemos, por ejemplo, la presencia de la tambora, mientras que en el sur de Jalisco vemos, por ejemplo, el guitarrón y el arpa, que estuvo en muchos lugares. Yo considero que no hay una sola variación del mariachi en Jalisco. Jalisco tiene varias subregiones, que lo único que las vincula es el que quedan dentro de la circunscripción geográfica del estado. De mi desastre fue una mujer muy ingrata. Ya con esta me despido. Esta música, al irse a la ciudad, pues hicieron a un lado, en primer lugar, los jarabes, que son de difícil ejecución, y los sones. No se nos olvide que la cuna no es donde nace, sino donde se mece la criatura. Y entonces, la cuna del mariachi, por eso decimos que es el occidente mexicano. Es decir, no un lugar así en específico que haya dado pie a esta tradición muy mexicana. ¿Cómo se llama Llegamos al siglo XXI con dos grandes variantes de la tradición del mariachi. La tradición moderna, que es la más difundida nacional e internacionalmente, la que tiene la mayor variedad musical, la que incluye la dotación de trompeta, la que se viste con traje de charro, la más conocida. Y la otra, la variante tradicional, que cada vez existe menos en el occidente de México, aunque subsiste, y cada vez está siendo retomada en las ciudades por músicos académicos, por músicos intelectuales, que han decidido hacer suya esa tradición musical. Pues sí, al principio éramos nada más el grupo y amigos de la misma edad. Posteriormente empezamos, cuando ya alguno se casó y tuvimos descendencia, pues veníamos con las hijas, en mi caso, y se empezaron a incorporar al grupo. Hemos tenido suerte que viene gente que conviven con nosotros, les interesa lo que estamos tocando y permanecen continuamente con nosotros en los ensayos. Nunca nos propusimos como meta llegar a tocar mariachi tradicional. Nosotros no sabíamos en realidad la diferencia. Empezamos a tocar sin trompetas nosotros porque no teníamos trompetista y tratábamos de conseguir música grabada en esas condiciones. Y curiosamente pues era el mariachi tradicional que acabó gustándonos muchísimo y fue cuando nos clavamos en tocar esto. El grupo es el Mariachi Charanda y actualmente estamos conformados con dos violines, ya dije, son Javier y José Luis. La vihuela, Salvador, y el guitarrón, yo. Llevamos ya unos cuantos años, incluyendo casi siempre a mi hija María, con la voz. Inicié en el mariachi cuando tenía como 7 años, porque a mi papá se le ocurrió con otra de sus alumnas de primaria y conmigo y con mi hermana y otras niñitas empezar a tocar en misas nada más con nosotros.
Y ya después, con el tiempo, se fueron saliendo todas las niñas. Y pues yo me quedé y me gusta y planeo seguir hasta que se pueda. Me dicen la tequilera como si fuera de Pilar. Son mariachis cuya primera característica es que los ejecutantes tendencialmente saben leer notación musical. Han sido educados como músicos académicos. Siendo músicos de notación, buscan unas interpretaciones campiranas, unas interpretaciones más rancheras, en donde lo académico no se note, porque están buscando ser portadores de una tradición original del mariachi. Dicen todo lo perdí. Nos llaman a muchos sitios, pero a veces es un fracaso tremendo porque esperan un mariachi grande con trompeta que llegue a las 2 de la mañana a tocarles para fin de festejo y nosotros no cumplimos con eso. No podemos por el tipo de mariachi. No sé, a mucha gente le sorprende, no entienden. O sea, ni siquiera saben cuál es la diferencia de un mariachi tradicional a uno moderno. Entonces, a la hora que les dices que cantes un mariachi que no tiene trompeta, que no trae la falda larga con botones al lado, pues mucha gente ni siquiera entiende, otros te piden que cantes para demostrarles porque no te creen. Y pues ya otras personas sí se emocionan, les da gusto. Incluso pusimos una en nuestra tarjeta, dice como símbolos, no tocamos ni el rey, ni de qué manera te olvido, para ver si la gente medio entiende que tenemos otro repertorio. Cuando canta y ellos tocan, pues la gente, no sé, les gusta mucho que haya alguien cantando música tradicional mexicana que ya aparte casi nadie la oye. Y ahorita que la gente ve que canto de Lucha Reyes y canciones que igual los mariachis de ahorita no todos las tocan, pues les da mucha emoción, no sé, se emocionan mucho, aplauden. Hace 10 años diría que estoy contra la corriente, pero creo últimamente por lo que he visto tanto en el interior como lo que está pasando aquí en la capital, creo que es buen momento y está, más o menos está resurgiendo algo. Degollado es el teatro más eminente de todo el occidente de México. El que los mariachis tradicionales sean invitados a tocar allí, para ellos es verdaderamente una emoción que les ratifica de que lo que han hecho, a lo que han dedicado su vida como exponentes de un arte popular, ha tenido sentido. Virtud que le vemos a este encuentro del mariachi tradicional que empezó muy localmente, es decir, muy limitado al estado de Jalisco. Entonces ahora vemos la participación de grupos de otras entidades de la República. Y allí tienen la oportunidad de aprender con maestros locales técnicas para su instrumento en específico y piezas también determinadas de la tradición clásica del mariachi. En algunos grupos veremos tambora, veremos el bajo o tololoche, en otros incluso acordeón. Es decir, cada región se va adaptando pues, según la instrumentación que tiene a la mano. Y sobre todo lo que es más importante pues, es el repertorio musical. La característica de la música campesina pues, son los jarabes, son los sones, canciones, corridos, balonas, etc. Es un camino de ida y vuelta, es decir, la música campesina que se va a la ciudad y que la misma ciudad a través de los medios entonces se difunde a otras regiones del país y que pues, lo van tomando o lo van adaptando y adoptando. En la parte de los mariachis tradicionales,
es sobre todo una cuestión de justicia, de reconocer que ellos han sido paladines en el mantenimiento de la tradición original del mariachi, muchas veces defendiéndola en contra del alud de los medios de comunicación masiva que está promoviendo otras modas musicales. No, pues la cosa es que pues, el tiempo es tiempo, pero no hay que perder las oportunidades. Cuando viene una oportunidad hay que agarrarla como venga. Si lo ponemos de nuestra bolsa, es bueno. ¿Lugar? ¿Y está para dónde, Villa Purificación? ¿Para dónde está? Está rumbo por la carretera Manzanillo, por vía Autlán. A rumbo a Autlán, entonces. ¿Sí? Adelante de Autlán. El mariachi tradicional y los estilos. Dirige el maestro Juan Zabalza Sánchez. El mariachi ha sido desplazado de una manera programada de las estaciones de radio, de las rocolas de los pueblos, de las rocolas de las cantinas, de las rocolas de los restaurantes. Y esto no ha sido un fenómeno espontáneo. Ha habido toda una política para que el mariachi no se toque más como música y entren otros géneros que obedecen a otro tipo de intereses comerciales. Fuerte el aplauso para todos los mariachis presentes en este octavo encuentro de mariachi tradicional. Fuerte el aplauso para todos ellos. Yo me pregunto si el mariachi puede evolucionar, asimilando instrumentos electrónicos, géneros que aparentemente quedan fuera de las posibilidades del mariachi, o puede, digamos, congelarse y quedar como un valor nostálgico. Dice un dicho vulgar, recordar es vivir. Nosotros es nuestra tradición recordar lo que ya pasó, que quede grabado entre la juventud, porque nosotros pues ya no sabemos ni a qué horas Dios se acuerda de nosotros, pero que quede en la juventud un recuerdo, una tradición, no se pierdan esas raíces, que es lo que más adoramos en realidad. El mariachi no va a morir nunca, es algo nuestro, así que no tenemos pendiente de que vengan otro tipo de grupos a querer desaparecer al mariachi Vargas o cualquier otro mariachi que sea. Sigue para siempre, es la raíz del pueblo de México. La música de mariachi seguirá por siempre. El mariachi es el que interpreta el sentimiento de un pueblo, es la música de México. El futuro lo veo yo muy positivo. Yo creo que hay que descubrir muchas cosas y yo espero que haya más agresividad en los jóvenes que están interpretando lo tradicional. Si un género simplemente es ejecutado por los viejos y al morir los viejos ya nadie lo recuerda, pasa como cuando se extinguen las lenguas. Es decir, ya no se hablan, cada vez se va reduciendo el número de personas que las hablan hasta que se olvida. Yo creo que el mariachi tradicional fue la base para que de ahí surgiera el mariachi que todo el mundo conoció y yo creo que sí tiene futuro. ¿Sí? Ahora hay que dárselo, porque no puede ser nada más de que lo estudiemos y lo guardemos. O sea, una música vive mientras se toca y es lo que tenemos que hacer, tocar. Los mariachis tradicionales, estar vivos. A ver si llegamos.
verdaderamente un alimento para quienes amamos esta tradición, el ver con qué gusto tocan los músicos, unos y otros. Con qué gusto recuerdan las piezas que hace tiempo que no tocan. Y ver sobre todo que nada más es cosa que la mayor parte de la población mexicana y de las juventudes se enteren con un poco de detalle de la gran riqueza rítmica, melódica, instrumental y letrística de la tradición del mariachi, para esperar que esto vuelva a tener un florecimiento como el que merece.